Hermanos, buenas tardes. Shabbat Shalom. ¿Cómo están? Shabbat Shalom. Como ven, hoy después de la que normalmente nos juntamos 500, 600, hoy tenemos casa llena. O sea que hay gente hasta en los techos. Es un placer estar con ustedes siempre, dándole gracias a nuestro Dios porque nos permite llegar hasta ustedes con el único propósito de que la palabra del Señor sea conocida. Nunca y normalmente, cuando no nos hablan de Él, desconocemos muchísimas cosas. Y es cuando en su misericordia nos manda alguna persona o nos da un libro, nos da la Biblia para que empecemos a tener comunión con Él. Y eso es algo maravilloso, es algo que cambia las vidas, y les da propósito, sentido, orientación. Es muy bonito. Entonces, hoy tenemos el gusto de estar con Ricardo, nuestro pastor de allá de Aguascalientes, que nos visitan. También los de allá de León, Guanajuato. Nada más que anda por ahí. Jorge y Lorraine. Shabbat Shalom. Y todos la bola de nietos. Entonces vamos a empezar con nuestra alabanza este día, mandándoles un saludo allá a Monterrey, a la prima Vicky, que esperemos que siga mejor, ¿verdad? Hoy no te vais a romper. Perdón, soy yo que se... Dentro de mí, en mi corazón, hay un jardín que Yahweh plantó, donde pasea el bendito Señor, donde me encuentro con mi Salvador. Ríos de agua viva, Él ha hecho en mí correr. Una fuente eterna, inundando todo mi ser. Quiero cuidar ese jardín, que sea una casa para ti, y diariamente puede ver cómo soy. Quiero cuidar ese jardín, que sea algo digno para ti, y fruto bueno de mí puedas recibir. Dentro de mí, en mi corazón, hay un jardín que Yeshua plantó, donde pasea el bendito Señor, donde me encuentro con mi Salvador. Ríos de agua viva, Él ha hecho en mí correr. Y una fuente eterna, inundando todo mi ser. Quiero cuidar ese jardín, que sea una casa para ti, y diariamente pueda tener tu voz hoy. Quiero cuidar ese jardín, que sea algo digno para ti, y fruto bueno de mí pueda
recibir, y fruto bueno de mí pueda recibir. Así sea. Así es, Señor. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre. Amén. Oh profunda riqueza de la sabiduría de Dios, insondables sus juicios y sus caminos son. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre. Amén. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre. Amén. A Él sea la gloria, por siempre. Amén. Amén, Señor. Sea la gloria por siempre. Amén. Amén. Ay, mis hermanos, pues vamos a empezar nuestro tema. Vamos a dejar a nuestro pastor para que él empiece el tema. Bienvenida, hermana, no sé qué hace usted hasta allá. Shabbat shalom, hermanito. No porque llegue tarde se siente usted hasta allá. Muy bien, Shabbat Shalom para todos nuestros hermanos. Shabbat Shalom para todos los que estamos aquí. Que nuestro Padre Eterno les bendiga, nos bendiga a todos. Y bueno, pues vamos a seguir con la parte de lo que estábamos estudiando allá en Aguascalientes, que es la carta a los romanos. Y la carta a los romanos, como todo, es importante. Recordemos que para poder estudiar un libro en la escritura tenemos que conocer no solamente el contexto de la carta, a quién va dirigido, sino el contexto tanto histórico, en el contexto en el cual se desarrolla esta carta, y sobre todo también ver lo que las mismas escrituras nos hablan y nos dicen. Recordemos que, por ejemplo, la palabra nos habla que Pedro dice que Pedro tenía el Espíritu Santo. Sí. Claro que sí. El apóstol Pedro tenía el Espíritu Santo y había sido bautizado por el Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que marca Pedro? Dice Pedro que Pablo, nuestro hermano Pablo, escribía cosas que eran difíciles de entender. Y les vuelvo a repetir, Pedro tenía el Espíritu Santo. No, pero perdón, escribía en la época de ellos, eran de la cultura de ellos, o sea, conocían la Torah, conocían todo. Era más fácil para ellos tratar y entender de sus fiestas, de sus costumbres y todo. Y aún así, le costaba trabajo entenderla. Sí, claro. Sí, claro, dice la escritura, ¿no? Que de acuerdo a la revelación que Pablo le fue dada,
Había unas cosas en las cuales decía que eran difíciles de entender, ¿no? Dice, la cuales los indoctos y los inconstantes tuercen, así como las demás escrituras. Entonces es importante que nosotros recordemos esto, porque cuando nosotros vamos a leer a Pablo, tenemos que entender el contexto en el cual Pablo va a hablar. Y esto es importante porque en el cristianismo tradicional, Pablo es el apóstol, es como que el paladín del cristianismo. Pablo es el apóstol que más se va a citar, y esto es porque simple y sencillamente a Pablo le debemos el que, bueno, pues casi el 60% del Nuevo Testamento está escrito por Pablo. Entonces es importante que nosotros reconozcamos quién era Pablo y reconocer, primero que nada, en el contexto situacional. Dice la Escritura que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para instruir, para redarguir y para corregir en justicia. Y esto es importante que lo sepamos, pero recordemos algo, que para el tiempo de Pablo, recordemos que la carta a los romanos, Pablo le está escribiendo prácticamente en la parte final de su vida, casi en la parte de su último periodo de viaje misionero. Y es importante que recordemos otra cosa, que Pablo le escribe a una comunidad, ya lo hemos estado estudiando, una comunidad de creyentes, una comunidad que ya conocía. Por eso la forma de abordar el capítulo 1 de Pablo, lo hemos visto tanto el capítulo 1 como gran parte del capítulo 2, es una forma de abordar el tema bastante fuerte y bastante, yo les decía, ¿no? Pablo no se dedicó mucho tiempo para endulzar las palabras, sino vemos que el capítulo 1 habla precisamente del justo juicio de Dios, ¿no? Y de la ira de Dios contra quién se iba a manifestar, y veíamos que se manifestaba contra los que hacían la impiedad, contra los que hacen maldad y contra los que detienen la justicia. Y establecíamos que quiénes eran los que detienen la justicia. ¿Cómo podemos detener nosotros la justicia? Una persona que detiene la justicia es una persona que conoce la Biblia, que conoce la Torá, que conoce los principios, pero que no aplica los principios a su vida. Y entonces, en este transcurso, Pablo va a estar diciendo contra estas personas, es contra los que se desata la ira de Dios. La ira de Dios se desata contra las personas que están viviendo fuera de los parámetros de Dios, fuera de los principios de Dios. Dice, pero además, pero esas personas que detienen la justicia. Y el propósito no ha cambiado hay una de las reglas de interpretación que tenemos que recordar en la Escritura, se llama extrapolación. Y quiere decir que la extrapolación es que si tú vas a encontrar el amor de Dios en Génesis, tienes que encontrar el amor de Dios en Apocalipsis y a través de cada uno de los diferentes libros de la Escritura. Y el propósito de Dios para con su pueblo nunca cambió. El propósito de Dios desde que el hombre fue puesto en el huerto del Edén era para que el hombre fuera ¿qué? Para que el hombre fuera reflejara la gloria del Eterno. El propósito por el cual fuimos creados, dice la Escritura, que fue ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Por eso Dios escoge a Israel, por eso no porque fueran los mejores, no porque fueran el pueblo más capaz, sino simple y sencillamente fue ¿para qué? Para saber que Dios escoge a lo vil y a lo menospreciado, ¿para qué? Para avergonzar a este mundo. Y entonces veíamos que los que detienen la justicia, o los que detienen la justicia son aquellos que tienen que aplicar justicia, pero no aplican la justicia. Y entonces dice la Escritura que Pablo hablaba y decía que él no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y después al griego. ¿Por qué? Porque el evangelio y las buenas nuevas de salvación tendrían la potestad de ¿qué? De traer, de salvar, de romper, de librar precisamente de las cadenas de impiedad que la persona tenía, y que no por ser judío estabas libre de esa impiedad, porque algo que toca, por ejemplo, el capítulo 1 de Romanos, que ya estudiamos, es que el ser humano pecó, y que pecó a la manera de Adán desde el huerto del Edén, y que no todos los hombres, por ejemplo, tienen Torá, pero sí todos los hombres están bajo el juicio de Dios.
Y esto era una premisa muy importante que tenemos que establecer. ¿Por qué? Porque no porque la persona no conociera la parte de los mandamientos o la parte de los preceptos de Dios, iba a estar eximida precisamente de la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir? Esto no se podría llevar a cabo, o esto no podría escrituralmente llevarse a cabo. ¿Por qué? Porque Dios es una de las premisas que Él es que Él es justo. Y entonces, cuando dice que un Dios es justo, es que Él no puede hacer acepción de personas. Al no hacer acepción de personas, está diciendo que un juez está para establecer y para juzgar de acuerdo a qué, de acuerdo a sus reglas y a sus leyes que Él ha establecido, y que esas reglas y esas leyes sirven para qué, para no solamente regir la vida de Israel, no solamente regir la vida de los judíos, sino es lo que estaba anunciando Pablo, sino que los principios de Dios aplican ¿para qué? Para que se rija todo el mundo. Todo el mundo. La parte de vemos que las leyes como la gravedad no solamente aplican para los judíos, aplican ¿para quién? Para los judíos primeramente y para el griego también. Veíamos que las leyes, por ejemplo, del asesinato, bueno, pues aplican para quién es culpable, tanto uno como otro. Y entonces Pablo está tocando esta parte de esta diserción, que está hablando precisamente que Dios ya se había encargado de mostrar la parte de la culpabilidad del hombre, y le decía, dice la escritura del capítulo 2, cuando le dice, bueno, todos aquellos que decidieron no escuchar a la verdad, muchas veces les decía que durante mucho tiempo nos enseñaron que se estaba refiriendo a personas que no conocían la Torá. Pero si leemos con cuidado, dice la escritura que por no conocer a Dios y por su corazón no arrepentido, dice, atosaron ellos para ellos y era para el día de la ira. Y entonces empieza a velar, dice, porque de los que no conocen de Dios, dice, vamos al texto para que lo podamos leer. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Sí, me pasan una Biblia, por favor. Es que está hoy transmitiendo con el mío. Gracias. Dice Romanos, por ejemplo, nada más es para ver lo de la culpabilidad del hombre. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia a los hombres que detienen con injusticia. ¿Quiénes? Ya establecíamos, a los hombres que detienen con injusticia la verdad. Tú no puedes detener, para poder detener la verdad, necesitas que con injusticia, la palabra te está diciendo y te está hablando de manera muy clara que son personas que conocen la justicia, pero que no viven conforme a la justicia. Conocen la justicia, pero no viven conforme a la justicia. Y entonces veíamos aquí que estas personas, dice la escritura, pues habiendo conocido a Dios, Romanos capítulo 1, versículos del 18 en adelante. Dice, esto ya lo estudiamos, pero es como con reconexión. Dice, la culpa dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia con los hombres que toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Está hablando de personas que conocen a Dios. Les es manifiesto, pues Dios mismo se los manifestó. ¿Sí queda claro? No está hablando de personas que sean gentiles o personas que nunca habían conocido. No está hablando, aquí no se está refiriendo a los mayas, chichimecas, otomecas, porque dice que lo que Dios se conoce, Dios mismo se los reveló. Dice, porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se ensoberbecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Podemos leer esta versión. Está muy clara. A ver, ¿la puedes leer? ¿Sí ves? ¿Cuál versículo? 18.1. 18. Que diga 1, 18.
Dice, pues Dios muestra su ira castigando desde el cielo a toda la gente mala e injusta, que con su Tengo Susana. injusticia mantiene Tengo prisionera Susana. la verdad. Es un antihistamínico. Lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien, porque Él mismo se lo ha mostrado. Pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. ¿Hasta cuál? No ¿Hasta sé. el 21? Sí. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver lo que Él es de Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso los malvados no tienen disculpa, pues aunque han conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios ni le han dado gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado a oscuras. Ok. Una de las cosas que es importante recordar aquí de lo que está hablando Pablo, no está hablándole recordemos que la carta no está siendo dirigida hacia personas que no conocen del Señor. Y no está hablando, sino está diciendo y está narrando algo que tiene que ver con el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios dice que lo que el pueblo de Dios lo conoce, dice, Dios mismo se los manifestó. ¿En dónde se los manifestó? Pues se los manifestó a través del, Dios es el que ha tomado siempre la iniciativa, escogió al pueblo, le habló sus preceptos en el monte Sinaí, se manifestó delante de ellos, les dio las ordenanzas. ¿Y qué estaba diciendo aquí? Que este grupo, había un grupo de personas que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se soberbecieron en sus razonamientos. Ellos empezaron a adicionar cultos, mandamientos que no eran los que Dios había establecido. Y si nosotros hacemos y recordamos la historia de Israel, vamos a recordar que Israel mismo cayó en dar gloria a las criaturas, en lugar de darle gloria al Creador. Israel mismo también entró, inclusive ofreció a sus hijos delante de los Baales, los sacrificó delante de los Baales, delante de Moloc, el rey Salomón, Quemos. Hicieron todo este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, es importante que nosotros podamos entender este tipo de situaciones. Entonces, veíamos claramente que después decía la Escritura que Dios hablaba y les decía al pueblo, ¿no? Del 2018. Que Dios les hablaba y les decía al pueblo, ¿no? Y les estaba hablando y les decía, no solo los que practican estas cosas son los que son dignos de muerte, y hablaba de que Dios a estas personas las había entregado a una mente reprobada para hacer cosas que no convenían. Dice, no solamente Dios los ha entregado a una mente reprobada, sino no solamente los que se complacen, los que las hacen, sino dice la Escritura que los que se complacen con los que las hacen. Y entonces, no solamente una persona que ve pornografía, no solamente Dios juzga a la persona que está realizando la película pornográfica, sino a todos aquellos que consumen esa pornografía. Es tan culpable uno como el otro. ¿Por qué? Porque dice, no solamente los que hacen estas cosas, sino los que la consumen, dice, estas personas son dignas de muerte. Y entonces, el capítulo 2 empieza hablando y diciendo, entonces, ¿tú qué? ¿Tú que tienes el sobrenombre de judío y que te jactas y que dices que tienes todas estas cosas, no ha de ser esto listo, no ha de ser esto obvio, o no ha de ser, dice, tú que dices que no se debe de hacer esto, ¿lo cometes? Tú que dices que no se debe de robar, robas. Tú que dices que no se debe de cometer sacrilegio, cometer idolatría, dice, comete sacrilegio, quita tu pie. Deja que se pare mi pie. Ya. Entonces, que es importante que nosotros podamos entender que Pablo está hablando en esa tesitura y le está hablando, les vuelvo a repetir, a un grupo de creyentes que Pablo ya venía de estar viendo cómo las personas se habían estado desviando de la parte del evangelio. Y entonces les decía, pone la parte de decir de quién es la culpabilidad. Dice, la justicia de Dios se aplica ¿para quién?
para el judío primeramente y después al griego. No dice que el judío no va a ser juzgado, sino dice que hay una mayor responsabilidad para todos aquellos que conocen. Para todos aquellos que conocen la palabra de Dios, van a ser juzgados conforme a la palabra de Dios y conforme a la luz que recibieron. Pero la persona que no conoció la palabra de Dios también va a ser juzgada por esas acciones y por esas obras. Y entonces establecíamos esta parte, ¿no? En donde decíamos, bueno, el ser humano es bueno por estado, o el ser humano es pecador desde naturaleza. Y veíamos que el ser humano, bueno, pues es pecador desde que el hombre ha sido concebido. Bueno, dice la Escritura con el rey David que en pecado fue concebido y en maldad lo concibió su hombre. Y entonces veíamos que entonces dice la Escritura, ¿no? Vamos a ver lo que marca, por ejemplo, dice la Escritura en Romanos 2:25. Y dice, pues hablando de la circuncisión, dice, pues a la verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, si guardas la Torá. Dice, pero si eres transgresor de la ley, tu incircuncisión viene a ser ¿qué? Tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Ojo que aquí las palabras que está diciendo, no les está diciendo Pablo que no se circunciden. No está diciendo esto Pablo. No les está diciendo esto Pablo, no les está diciendo que se tienen que, no les está llamando a que rompan, la parte de algún mandamiento. Le dice, en verdad, dice, pues en verdad, tu circuncisión aprovecha si guardas la Torá, si guardas la ley. ¿Qué estaba diciendo? Viene a ser ¿qué? Viene a ser ¿por qué te va a aprovechar el que tú guardas la ley? Porque simple y sencillamente vamos a ver que cada vez que tú guardas un mandamiento, estás adquiriendo una bendición. Es cada vez que nosotros obedecemos un precepto que Dios ha hablado a nuestras vidas, la consecuencia es que vamos a recibir bendición. Eres libre. Sí, o sea, tienes esa parte de vives en esa libertad. ¿Por qué? Porque estás viviendo en la libertad que te ha dado el Señor. Pero, dice, pero de nada te sirve tu circuncisión si no vives de acuerdo a lo que Dios ha establecido en cuanto a sus preceptos y mandamientos. Y entonces dice, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser ¿qué? Viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. ¿Qué está diciendo aquí? Aquí sí está poniendo Pablo, está estableciendo, no te está diciendo que no te circuncides, pero sí Pablo está estableciendo que obediencia sobre rito, Claro. que es algo importante que tenemos que entender. Muéstrame tu fe por tus obras. Pablo les estaba diciendo, y es un concepto que está en la parte de toda la mentalidad del Nuevo Testamento, en donde Yeshua, por ejemplo, les decía, por sus frutos los conocerás. El que persevera hasta el final, ese será salvo. La parte dice que en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto, y ese fruto ¿qué? Y ese fruto permanezca, que no sea nada más una temporada que dio frutos y que las demás temporadas se quedó sin dar frutos. ¿Qué dice Santiago? Dice, tú dices que tienes fe, bien haces. Satanás, los demonios creen y tiemblan. Dice, pero muéstrame tu creencia por medio de tu vida, por medio de tu accionar. Pablo le está diciendo esto, o sea, de nada sirve, no había de qué gloriarse en el rito per se, porque en el rito per se la obediencia no es del que se circuncidó, sino de los padres que llevaron al niño a ser circuncidado. Entonces, tú no tienes nada de qué gloriarte. Por ejemplo, Es una señal, es la señal del pacto. tú tienes que entender, por ejemplo, tenemos que entender que yo estoy circuncidado, espérate, o sea, ahí no es algo que es imputable a ti, ahí es algo imputable a tus padres, porque tus padres te llevaron a circuncidar desde el 8º día de nacido, de acuerdo a lo que marca la Torá, A lo que ellos creían. de acuerdo a lo hacían. que ellos hacían. Entonces, ¿qué estaba pasando con los judíos de la época? Que ellos habían dado más valor a lo que habían hecho otros por ellos, y se estaban justificando en eso, que estaban aquí,
que habían hecho otros por ellos, pero ellos a su vez no eran ley para sí mismos. O sea, ellos no estaban viviendo ni de acuerdo a los mandamientos, ni a los robaban, mataban, hacían las cosas. No obedecían simplemente. Pero creían que por guardar la parte de los ritos externos, terminaban porque iban a ser justificados simple y sencillamente por la razón de ser el pueblo de Dios o por ser circuncidado. Y Pablo les está diciendo que no, les está diciendo, fíjate bien, aquí Pablo está estableciendo obediencia versus rito y le está diciendo que no es, dice, fíjate bien, dice, el que no es circuncidado, pero obedece, pero guarda que perfectamente. Y aquí es algo que también hay que tomar en cuenta. Dice, ¿cómo guardaba qué? La palabra perfectamente es, en hebreo la palabra es tamín, y la palabra tamín significa ¿qué? Maduro. Era una persona que es madura en obedecer los mandamientos que Dios establece. ¿Qué daba? Yeshua nos hablaba de que él daba el justo peso, tenía los sentidos, ¿cómo se llama? Desarrollados para saber en qué momento se aplicaba el mandamiento y en qué momento había la parte de el Calva Omer, el poder qué mandamiento se aplicaba y cuál no, sin quebrantar la parte de la Torah. Y entonces, ¿qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo, bueno, esta persona que a lo mejor no tiene el rito, dice, pero que guarda la parte de las ordenanzas y que vemos el fruto de su vida. ¿Qué ves el fruto de su vida? Guarda los mandamientos, guarda los preceptos. Dice, te condenará a ti que con el rito que traes en la carne, no guardas la Torah. Y aquí es algo importante. Muchas veces dentro del cristianismo se dijo, bueno, ¿qué es más importante? Guardar, por ejemplo, guardar el sábado o sanar a un enfermo, que es la discusión que vamos a encontrar en las Escrituras. ¿Qué era lo más importante? Las dos cosas son importantes. Las dos cosas son importantes que decía, Jesús no quebrantaba el sábado. ¿Pero qué hacía? Hacía bien en el sábado. Y entonces, ¿qué decía la Escritura? Jesús les dice, a ver, ¿cuántos de ustedes, Calva Omer, cuántos de ustedes, si ven que su buey se cae en una zanja, no se van a parar y van a sacar al animal? ¿Por qué? Ay, Señor, dejé al animalito, todo el sábado sufriendo. ¿Por qué? Porque era Shabbat. Y entonces, ¿qué es lo que dice la Escritura? ¿Qué es lo que dice la Escritura? La Escritura les dice de manera muy clara y les está hablando y les está mencionando la palabra que de manera muy clara les está diciendo. Fíjate bien. Misericordia quiero y no sacrificios. Para Dios, ¿qué era más importante? Pues Él cuida, ¿sabes qué? Que fueras la vida sobre cualquier. Entonces, ¿qué pasaba? Estamos viendo la serie de Yeshua, de Jesús en series bíblicas, y hay una parte en donde, por ejemplo, la hija, el papá es fariseo, y esta es líder de una sinagoga, y pero siempre fue muy duro con las hijas y entonces llega un momento en donde al papá le empieza a dar un ataque de tos muy fuerte y empieza y llega un momento en donde como se está ahogando y le dice a la hija, lo está viendo, y la hija se ve que le pasa por el pensamiento el no ayudarlo, y entonces se queda así y así se alcanza. Y ya toma agua y dice, ¿por qué no me ayudaste? Le dice el papá. Y le contesta la hija. Dice, es que pensé que era ya, es que me confundí. Pensé que ya había iniciado el Shabbat. Y entonces, y le dice el papá, se queda el fariseo. Dice, ¿y qué tipo de contestación es esa? Pues sí, pensé que ya era Shabbat. Entonces se saca de onda, como diciendo, pues, ¿eso qué, no? Pero nos dio mucha risa porque, por muy ilógico que parezca, a ese nivel habían puesto y habían llevado la parte de la situación. Entonces, Pablo no está exhibiendo la parte de que no cumplas. Pero Pablo te estaba diciendo que era más importante que el que pudieras obedecer. Dice, hay muchos mandamientos que tienes que poner por obra. Dice que no, dice la Escritura que ¿qué?
La obediencia es completa, ¿no? Dice la escritura, dice, dice hasta que vuestra obediencia sea perfecta, dice la parte de la escritura. Entonces yo no puedo escoger qué mandamientos sí guardar y qué mandamientos no, y yo tampoco puedo poner el escalón de que este mandamiento es más importante que otro. ¿Por qué? Porque para Dios el juez, el que va a determinar quién es el Señor. Pero que sí nos dice que seamos maduros para identificar cuando tengamos que hacer misericordia, lo puedas hacer y no estás quebrantando lo que él está diciendo y lo que él mandó. Entonces es importante que nosotros recordemos esto. Y entonces con esto hablando, vamos a ver que le dice la escritura, dice, pues no es judío el que lo es en el exterior, sino la circuncisión es la que se hace en el interior, en la carne. Claro. Sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y esta frase de la alabanza dice, ¿quién es el que se va a encargar de aprobarte? Dios. Pero ¿cuándo qué? Dice, te está diciendo, cuando eres un verdadero judío, ¿qué es quién? ¿Quién es un verdadero judío? El que obedece. Exacto. Dice los que obedecen. Versículos arriba dice, porque no son los oidores los que serán justificados, sino son los hacedores de la Torah los que son justificados. Y entonces hablaban. Entonces, como en la cruz, ¿no? Cuando dice Jesús, mis hermanos son... ¿sí, no? No, cuando estaba predicando, iba su familia a buscarlo. Están Y que entonces están dice, afuera. tu madre y tus hermanos Eso. están afuera. Y dice, no, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Así es. O sea, siempre es, en lo que crees vas a caminar. Porque diga, fíjate cómo están ligadas todas las epístolas y toda la palabra. Estás repitiendo que es una epístola muy fuerte, y en la epístola más sencilla, que es Santiago, que le estamos viendo en Shabbat, está confirmando, ahorita se me vienen versículos de lo que hablamos el Shabbat pasado, en cuestión de eso, de accionar, o sea, de qué te sirve tu fe sin tus obras, ¿sí? O de que de momento piensas que ya lo sabes porque lo escuchaste, más no porque has caminado sobre esa enseñanza. Pero ahora Romanos no, ya lo estudié, ya lo escuché. Santiago no, ya. Pero ¿qué has hecho sobre el estudio? Ya lo masticaste, ya lo practicaste, ya has estado ahí. Eso es lo importante. Shema Israel, escucha y obedece, no nada más escuches. De que yo ya me la sé toda la Biblia, pues ya sé eso. Entonces, ¿por qué tu vida, tu caminar no da testimonio de lo que dices que sabes? Y algo que es importante recordar, por ejemplo, decíamos ahorita, ¿no? Pablo, por ejemplo, les está diciendo, recordar que Pablo les está hablando a una comunidad de creyentes, pero que el Nuevo Testamento no está escrito. Entonces, Pablo, por ejemplo, no va a llegar a decirles a todos los que están en Roma, abran la carta de Romanos, o a los que están en Corintio, abran mi carta que les mandé a los romanos. No, sino donde tenían que ellos que verificar que lo que Pablo estaba diciendo. En la Torá, dice la escritura que debemos de ser como los de Berea, que hacían, después de escucharlo, iban y verificaban en la escritura que todo lo que les hubiera dicho fuera correcto. Y entonces cuando nosotros entendemos esto, Pablo, ¿qué les estaba diciendo? Les estaba diciendo que el verdadero creyente es aquel que es aquel que hace que va a recibir la alabanza de Dios y no la alabanza de los hombres. Y aquí nos está determinando por eso Yeshua dice, o sea, ¿a quién le vas a dar? Dice, si tú vas a dar un vaso de agua, pero lo vas a hacer delante de todas las personas, dice, ya tienes tu recompensa, porque tu recompensa te la está dando el hombre. Dice, pero cuando tú vas a hacer algo y tu mano derecha no sabe lo que hace tu izquierda, ¿qué dice? La alabanza de quién es por quién lo estás haciendo. Pues lo estás haciendo por amor a él, y entonces él es el que se va a encargar de recompensarte en lo oculto. Él es el que te va a encargar. ¿Por qué? Porque estaba viendo una sociedad en la cual se enfocaban mucho en la parte externa, pero la parte interna era la que no se estaba llevando a cabo. Y ahora dice la escritura,
dice la escritura, por ejemplo, dice la escritura y menciona lo siguiente, dice la escritura, menciona lo siguiente, ¿no? Y vamos a encontrar, Pablo entonces nos dice, dice la escritura, Pablo nos dice que no debemos de ser, que no nos circuncidemos. Sí, Pablo hace una mención, por ejemplo, en Colosenses. Por ejemplo, si vamos a Colosenses capítulo 2, versículo del 8 en adelante, Pablo nos está hablando del mérito de Yeshua. Pero Pablo, recordemos esto, Pablo no puede contradecir la Torá. Pablo no puede decir que una persona, por ejemplo, no lo manda a no circuncidarse. ¿Por qué? Porque en eso les puede decir, si ustedes están circuncidados en ese momento, Pablo estaría quebrantando un mandamiento de la Torá, pero todos podemos sacar el versículo de Gálatas, porque todo mundo saca el versículo de Gálatas y dice, porque si se circuncidas, de la gracia habéis caído. Y entonces... Pero es como, perdón, es como ya de grande, ¿no? Como si, por ejemplo, ahorita alguien dijera, yo me quiero hacer judío y por eso me circuncido. Ajá. Y es ahí aplicar esto, ¿no? Como el circuncidarte no te hace, lo que te hace es que obedezcas. Así es. Y no está de más si la persona lo quiere hacer, pero lo que Pablo está atacando y lo que Pablo está diciendo es que la persona creía o lo que se vendía era que el hecho que hacer el rito en la carne te iba a dar un estatus mayor al que no lo tenía. Y entonces eso no es lo que Pablo está diciendo. Dice, no. Dice, porque si tú pones tu creencia en la circuncisión, ya caíste de la gracia. No que estuviera mal. Pero les dice, si te circuncidas si tú lees el contexto, vas a decir, si tú te circuncidas bajo esta creencia, de la gracia has caído. ¿Por qué? Porque entonces tú estás creyendo que es por el rito de la carne que estás entrando, que tienes entrada, no importando cómo te portes. Y no importa el sacrificio de Jesús. Y no importa, o sea, me circuncidé, no importa, que no está peleado. Y ahorita vamos a ver por qué, porque Yeshua mismo va a tomar en sí mismo la parte de la circuncisión, y esto es algo importante que entendamos. Pablo mismo lo va a mencionar ahorita en Colosenses. Pablo, por ejemplo, nos está diciendo que en Yeshua nosotros somos completos en Yeshua, y que Yeshua es nuestra circuncisión. Y vamos a ver, o sea, no te está diciendo, dice, fíjate, Colosenses 2:8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Quienes estaban diciendo que de acuerdo al rito de Moisés era la tradición de los hombres. Dice que conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita completamente toda la plenitud de Dios, y vosotros estáis completos en él, que es cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis llamados circuncidados, en él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso. Pregunta, y aquí tenemos, acuérdense que empezamos diciendo que Pablo era ¿qué? Difícil de entender. Entonces tenemos que entender esto, porque si tú vas y dices, no, pues dice Pablo, fíjate que te está diciendo, entonces, no me circuncido, no me tengo que circuncidar en este cuerpo y voy a entrar incircunciso al reino de los cielos. No, vamos a ver por qué. Porque la escritura, por ejemplo, si lees tú, póngale pausa ahorita tantito aquí a Colosenses. Si, por ejemplo, ustedes leen Ezequiel 49 dice, no os habéis, 44:9 dice, no os habéis ocupado en guardar mis cosas sagradas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de mis ordenanzas en mi santuario. Está hablándole a Israel. Así dice el Señor, ningún extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario,
ninguno de los extranjeros que están entre los hijos de Israel. Ninguno de los... Entonces, está hablando un profeta y está hablando... ¿De las dos? Fíjense, está hablando un profeta y está hablando del final de los tiempos, pero te está diciendo que ningún extranjero va a estar en el reino de los cielos. Dice, ningún extranjero estará en mi santuario. Incircunciso de carne y de corazón. Ahí está el secreto. ¿Pero por qué te dice? Porque en el momento, ¿quién se circuncida? La circuncisión era un rito para formar parte De un pueblo. identificarse con quién. Identidad. Identidad, era un mandamiento de identidad para identificarse para con quién. Entonces, Pablo no puede decirte, no te puedes circuncidar, porque si tú eres extranjero y dices que tú eres israelita, pues tú te tendrías que circuncidar para cumplir con este precepto. Nada más que Pablo lo va a explicar de la siguiente manera, y ahí es en donde está el secreto del asunto. Pablo, vean lo que les va a decir. ¿En dónde? ¿En Romanos? En Romanos, vean lo que les va a decir, les está diciendo en Colosenses. Dice, en él también fuiste circuncidados. ¿En qué tiempo está? Fuiste pasado. Pasado. Entonces, dices, ok, en él también fui circuncidado. Y vean lo que va a decir aquí. No, pero está hablando de la circuncisión del corazón. Pero dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de manos, al echar de vosotros el cuerno, dice, no dice el pecado, sino dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Pregunta, ¿cuántos de nosotros Dios ya echó de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal? Hasta que nos lleve. ¿Va a ser hasta qué? Hasta que nos lleve. Entonces, Pablo en Romanos va a decir, Pablo inclusive va a hablar en Romanos, José Ricardo, Pablo va a hablar en Romanos y va a decir que hay dos leyes en su cuerpo. Dice, quiero servir la ley del Espíritu, mi Espíritu quiere someterse a la ley de Dios. Dice, pero veo otra ley en mis miembros. Dice, porque queriendo hacer lo que agrada a Dios no lo hago. Y entonces dice, ¿quién me librará del cuerpo de este cuerpo de muerte? Pero Pablo en Colosenses les está diciendo que ya somos circuncidados y que Jesús ya echó de nosotros el cuerpo pecaminoso. Entonces Pablo está hablando, o Pablo está loco, o Pablo ya se le volaron porque en un lado te dice que ya fuiste circuncidado, pero por el otro Pablo te está diciendo que sigues viviendo en un cuerpo de carne, que tiene deseos, ¿qué te está diciendo Pablo? Pablo está haciendo lo que se conoce, está haciendo una referencia final de lo que Dios empezó a nosotros, habrá de venir. Y entonces dice, ahí es en donde dice, todo el que Jesús escogió, todo el que ha nacido de nuevo, Claro. va a ser circuncidado, dice, no con circuncisión hecha de mano, porque todo el que Jesús escogió, Cuerpos glorificados. vamos a tener cuerpos glorificados. Y porque dice la Escritura, carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Entonces, cuando venga Jesús, si lo conectas con Tesalonicenses, ¿qué dice Tesalonicenses? Dice, en un abrir y cerrar de ojos, esto mortal se convertirá, ¿qué? Se revestirá ¿de qué? De inmortal. Pero está hablando en el momento que él viene. Pero Pablo ya lo habla y te está diciendo, fíjate bien, con esto se cumple lo que Ezequiel está diciendo. Porque claramente ningún incircunciso, porque nosotros vamos a ser circuncidados de aquí. Ahora, es interesante, ¿qué cuerpo vas a recibir cuando seas glorificado? El de Jesús, cuidado. ¿Y sabes por qué te dice Pablo que por qué vamos a recibir? Porque él fue circuncidado al 8º día. Entonces, y no dice que no habitarán extranjeros. ¿Por qué? Porque ya todos pasamos a ser parte, no estarán aquí los de la iglesia y acá los de Israel, sino acá los extranjeros, la iglesia gentil, no. Dice, todos formarán, dice, y entonces ningún incircunciso de cuerpo de carne estará en mi santuario. ¿Y es por qué? Porque él se encargará de llevarnos a todos y para cuando nos lleve ahí, Amén. todos estaremos, ¿qué? Todos ya estaremos circuncidados. Los que hayan recibido. Entonces, eso es lo que se está refiriendo Pablo, pero está hablando en un tiempo futuro. De hecho, hasta en la ciudad santa entras por una tribu. Tienes que entrar, No hay puerta de gentiles. no existe la puerta de gentiles. Entras por una tribu. Forzosamente, no.
dice, sepultados, y aquí ya dice, y aquí habla, perdón, dice, sepultados con él en el bautismo. Ahorita dices tú, ¿y qué pasó con el que no se bautizó? No, pues sabes que el bautismo es una señal también. Pero ¿qué pasó si no te bautizaste? Pues él se bautizó por ti. O sea, Pablo está hablando de que nosotros lo que Todo hacemos, fue hecho en Jesús. nosotros lo que hacemos es imitación, es seguir los pasos de él. De hecho, cuando Juan el Bautista dice que él bautiza con agua, pero que vendrá otro que bautiza con fuego, ¿no? Entonces Jesús es el que nos bautiza con su espíritu. Sí, pero la ley se cumple, lo que está diciendo, bautismo, circuncisión, todo se cumplió en Yeshua. Pero no dice Pero que no tú es no un lo des, justificante. que no dice que tú ya no lo des. A eso es lo importante. O sea, todo lo que Si nosotros tú no hacemos, alcanzaste, así es. como el ladrón en la cruz. Exactamente. El ladrón en la cruz cumple todo, no por él, sino por Yeshua. Pero- Pero es que lo haya hecho, porque él era... El ladrón en la cruz no se pudo. El ladrón en la cruz, Haz de cuenta, aquí es que no seas conchudo y ya lo hizo, ya lo hizo. No. A él, porque no tenía oportunidad de un día más para hacerlo. Pero el Señor sabía que si lo hubiera tenido, lo hubiera hecho, porque Él conoce Claro. la mente de todo. Así como de nosotros, muéstrame tu fe por tus obras. Ya creíste, pues actúa. Si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, obedece la Torah. Si me entiendes, el ladrón en la actúa cruz, amado. el ladrón en la cruz es un ejemplo claro. Por ejemplo, el ladrón en la cruz estaba circuncidado. Sí, los dos ladrones en la cruz estaban circuncidados, pero el ladrón en la cruz no le dio tiempo de bautizarse. Sin embargo, está en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque en la imitación, como decía, nosotros al seguir los pasos del Mesías, seguimos su forma de andar. Por eso dice Juan, el que dice yo le conozco, debe de andar como él anduvo, hablando como él anduvo, haciendo lo que él hacía, guardando lo que él hacía. ¿Por qué? Porque le conocemos. Y entonces, cuando nosotros estamos entendiendo estos preceptos, ya voy. Dice, sepultados en el bautismo, fuiste también resucitados con él mediante la fe, o sea, la fidelidad en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos vuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contraria a nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la parte de la cruz. Y ahora, entonces, ¿dónde dejamos el pasaje de Efesios? Porque Efesios te dice que por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Y entonces, mucho de lo que nos van a acusar o lo que nos van a decir es Efesios 4, Efesios 2, le va a decir, por gracia sois salvos, no por obras. Si me lo buscan, por favor. Pero también dice que la fe sin obras es muerta. Ahorita vamos a ver cómo reconciliamos eso. Efesios 2. Hermano. ¿Ya lo tienes? Ya. Dice Efesios 2. O sea, no me glorío de mis obras, porque mi obra máxima es aceptar a Jesús, pero necesito tener obras. Dice, a ver, ya los tienen. 5:10, no, 2:10. Dice, ¿ya lo encontraste? Bueno, el de las... Dice, dice, ¿Es Efesios 2? ¿Cuál quieres? Efesios, No, que nadie se somos, gloríe dice, por sus obras. salvos por gracia. Dice, Dios es rico, es Efesios 2, Porque por gracia sois 8. salvos. Efesios Acá lo 8. tenemos, acá ¿Ya? lo tenemos. Adelante. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Fíjate, normalmente en el cristianismo te dicen, es que no puedes porque si tú guardas Shabbat, si tú guardas los mandamientos, estás quitando el sacrificio, porque dice la Escritura que no eres salvo por medio de las obras. Así es.
pero sino por gracia. pero sigan leyendo, porque Gracias. vean, la respuesta está en los siguientes versículos. Sigue leyendo. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Exacto. Fíjate Por cómo buenas dice, obras somos hechura suya, llamados ¿para qué? Para buenas obras. Entonces, no que es por gracia, sí es por gracia, pero te está diciendo que si tú naciste de nuevo, la evidencia de que tú naciste de nuevo es que vas a empezar a caminar en las buenas obras que Él preparó antes de ¿qué? ¿Qué dice ahí? ¿Antes de dónde? Creación del mundo. Antes te quiero preguntar, por ejemplo, tú mismo, Sebas, ¿qué Dios ya tenía antes de la fundación del mundo? ¿Qué buenas obras ya existían antes de la fundación del mundo? Que dice Dios, Ninguna. ya te llamé, ahí está diciendo Pablo, dice, somos llamados a buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano En su plan. para que anduviéramos en ellas. Jesús. ¿Y Jesús qué es? Las buenas nuevas. Jesús es la Dabar, es la palabra de Dios. Entonces, ¿en qué dice? ¿Qué existe antes que todo esto? Yeshua. Jesús dice que en Él están guardados todos. ¿En Él está guardada qué? Las leyes del universo, las leyes, todo existe antes de la fundación del mundo porque todo el que le da sustento es Él. Entonces, ¿en qué obras Dios espera que caminemos? En las que Dios había determinado Sus que- leyes. desde el principio, Claro. que es andar en Él. Entonces, no es por obras, pero sí es sí queda No, manifestado Por donde fue el sueño. por obediencia. No obedecemos por salvación, sino porque somos salvos, Obedecemos. obedecemos. Es como Entonces- consecuencia. Ajá. por Entonces, amor. cuando nosotros entendemos este principio, nosotros podemos estar claros de que no hay, es más, viene una festividad que nos habla, por ejemplo, algo que es bien interesante. Si ustedes revisan, y con esto terminamos, si ustedes revisan la historia de los diferentes tipos de anticristo que ha habido en las escrituras, el primer anticristo que ustedes van a encontrar en las escrituras se llama Jeroboam. Santiago Epífanes, ¿no? No, el primer anticristo que ustedes van a encontrar, Nimrod. bueno, Nimrod, porque es el que se pone delante de Dios, pero Nimrod, por ejemplo, el que ya abiertamente decide cambiar la ley de Dios es Jeroboam. Los tiempos. Y Daniel, vean lo que dice Daniel. Aquí, me buscan Daniel capítulo, dice que Dice lo que leíste a eso, criados o creados. 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 ¿Criados? Creados. Creados, sí. Creados. Sí, No, es dice, creados. porque somos hechura suya, criados en Cristo. Creados. Criados. Criados. De criar. Ah, Sí, de Es la enseñanza. reina claro, Valera. que somos Sí. bebés. somos Enseñanza para toda buena obra. Así es, para toda Ah, buena yo pensaba que era creado. Ya vamos a tener. No, creados, entonces sería como Creación. un robot. Así es. Ajá, como un robot. Ya Ya estás, fue creado, ya ya estás te- pues, programado. Y criados te están enseñando para Claro, hacer alguien te o para enseñó una el camino. obediencia para buen toda Sí. Enseñados. enseñar. No, estés en la alfombra. Por ejemplo, dice Daniel, Esta vaya bien, ¿eh? Ahorita Daniel un 7, poquito más o menos. del 24 al 28. Daniel 7, del 24 al 18, dice lo siguiente. Vean lo que va a decir. Está hablando Daniel del anticristo. Está hablando. ¿Lo puedes Los leer? 10 cuernos significarán. Y los 10 cuernos significarán. Lee Y bien. los 10 cuernos significarán de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Y a los 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar el tiempo. de Ojo la con ley, eso. Y serán entregados humanos tiempos y medio tiempo. Ok, esa, Ya lo puedo leer O en sea, esta 3 versión. años y medio. escuchen el. Dice, ¿te Vean, puedo sí. leer?
Dice, insultará al Dios Altísimo e irá acabando con su pueblo. Tratará de cambiar la ley de Dios y las fiestas. Y el pueblo de Dios estará bajo su poder. Fíjate, el pueblo de Dios. O sea, ahí estás hablando Durante 3 años y medio. ahí estás hablando que ya trae relación con Israel directa, el anticristo, para tratar de cambiar sus fiestas Claro. porque vive en Israel. Por eso es importante, por eso es importante el primer tipo de anticristo que vamos a encontrar en la escritura es Jeroboam, Claro. porque Jeroboam es el primero que cambia primero que nada el lugar de adoración, El lugar. cambia el lugar de adoración, cambia la ley de Dios porque pone sacerdotes que no son de acuerdo a la ley, no son levitas, sino son sacerdotes que él crea, y cambia una de las fiestas, cambia por ejemplo las fiestas de Sukkot, en lugar de ser el 7º, la cambia al 8º mes, y entonces él dice que él busca, por eso la Biblia dura, pues si ustedes leen Reyes, van a ver que todos los reyes de Israel dice, y no se apartaron del camino de Jeroboam, no se apartaron del camino, Fueron peores. hacen el pecado, pero el camino de Jeroboam fue que cambió el tiempo y cambió la ley de Dios. Bueno, dice el Daniel, ya años después, en la deportación y todo, dice Daniel que el anticristo buscará cambiar ¿qué? El tiempo. Y hay una figura de anticristo porque cuando llega Antíoco Epífanes, lo primero que busca hacer es cancelar la ley, cancelar la Torá y cambiar los días de adoración. Ahora bien, si Jesús hubiera dicho que la adoración, Jesús cambió el sábado por el domingo y que cambió los tiempos, Jesús hubiera sido una señal de anticristo, porque Jesús no estaría cumpliendo el patrón de las escrituras, sino Jesús estaría cumpliendo el patrón que habla ¿de quién? Del antimesías. ¿Qué va a hacer el antimesías? El antimesías, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Va a cambiar la ley de Dios y cambiará las fiestas. Y algo que es bien interesante, por ejemplo, decía alguien que no nos damos cuenta que cuando tú metes a una rana en agua hirviendo, la rana salta. Pero si tú la metes con agua fría y le prendes y empiezas a subir poco a poco, la rana no salta porque se muere porque su sangre se adapta. Hoy, fíjense bien, hoy somos más de 2.500 billones de personas en el mundo que se dicen cristianas. Millones de personas en el mundo que se dicen cristianas. Y de los 2.000, ¿cuántos de los 2.500 millones de personas que se dicen cristianas, cuál es el porcentaje que guardan las fiestas del Señor? La Torá. Nada más fíjense, y eso nos debe llamar mucho porque entonces estamos caminando en una línea que el profeta nos dijo, cuidado, porque el anticristo va a hacer esto. No lo va a llegar a cambiar. Ahorita no lo va a llegar a cambiar porque ya lo cambió. Desde Roma ya se cambió y entonces... Y aquellos que lo guardamos nos dicen que nos estamos judaizando. Lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Entonces, vamos a ver, para poder, yo siempre les decía, para poder estudiar para poder estudiar Pablo, es necesario que tengamos toda la parte de este concepto de la Torá porque nos muestra con mayor claridad a qué se estaba refiriendo Pablo y qué era lo que Pablo estaba hablando y estaba mencionando. Y entonces, el versículo de, y el pueblo de Dios estará bajo su poder durante 3 años y medio, pero el tribunal celebrará un juicio y se le arrebatará el poder, dejándolo completamente destruido. Amén, que esa es nuestra esperanza. La victoria que tendremos en él. Ya vas a terminar, ya no puedo decir nada. No, ya acabé yo. Pero tú... La paga carísimo todos los que lo siguieron porque son desterrados y mandados a todo el mundo. Y hay una profecía que sus hijos iban a ser comidos por perros, ¿no? Esos son de Acab y de Jezabel. ¿No fue también acá? Jeroboam. No, bueno, el Señor borra su descendencia de Jeroboam. No hay viene un
Viene un vamos a terminar. Vamos a terminar, y vamos a orar, vamos a poner, a dar gracias a Pues te damos gracias, bendito Padre Celestial, porque vemos la obra tan maravillosa, completa y preciosa que hiciste, Señor, por medio de Yeshua en la cruz del Calvario, Señor. Gracias porque tu palabra dice que estas cosas las has ocultado, Señor, de los sabios, Señor, y las has revelado, Señor, a los niños, Señor. Gracias te damos porque podemos ver por medio de la revelación de tu Espíritu y del conocimiento de tu palabra, Señor, la obra tan perfecta y maravillosa que tú hiciste y por la cual el día de hoy nosotros podemos llamarte Abba Padre. Gracias porque sabemos que esta es la esperanza que tenemos, que, Señor, el día de hoy nosotros no somos llamados, Señor, Padre Celestial, somos llamados a obedecer, pero somos llamados a obedecer desde el amor. Padre bendito, porque la obediencia tiene que ver, Señor, no porque queramos ganarnos algo, sino porque simple y sencillamente, Señor, estamos agradecidos con lo que tú has hecho. Gracias porque tú empezaste en nosotros, esa es la gracia, tú has empezado en nosotros esa buena obra. Y dice tu palabra que tú pondrás en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, y que, Padre Celestial, la buena obra que empezaste en cada uno de nosotros será perfeccionada hasta el día tuyo, hasta el día de tu venida. Gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por lo que tú nos has dado el día de hoy. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por la bendición de estar juntos y poder celebrar este cierre de Shabbat, Señor. Amén. Bendito seas en el nombre de Yeshua. Amén y Se amén. escribe, ¿Qué dice? para poder ir con Cristo y estar crucificados con Cristo, estar muertos al viejo hombre, porque la ley nos conecta, por eso vivir por la gracia. David. Eso fue Juan Carlos Hernández Casas. ¿Pero qué comentó otra vez? Perdón. Y Juan Carlos Hernández pone Gálatas 2.20, lo dice todo. Es lo que debemos vivir. A ver, Gálatas, A ver, vamos a ver qué dice. Gálatas, aquí lo tengo. 2.20. ¿Cómo se llama? El que escribió. Juan Carlos Hernández Casas. Hola, Juan Carlos, gracias por compartir. Gálatas. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por sí. Lo vives en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuál era su fe? Obedecer al Padre. Entonces, sí. Vamos a traducir las palabras como deben ser. Ajá. Lo vivo en la fe, o sea, En la fidelidad a la palabra. en lo que Jesús fue fiel, nosotros debemos ser fieles. Guardó las fiestas Jesús, todas Sí, las fiestas. dice creo que el comentario va enfocado a que sí, se resume ahí claramente, estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos, en donde dices tú bien, en Gálatas, dice la escritura que Pablo ya no vive él, sino más ahora quién, Cristo vive en él. Y y esa es antes de irnos a más cosas, ese es un buen punto de reflexión. Yo creo que todos los que el día de hoy nos llamamos cristianos debemos de ver cuánto vive Jesús en nosotros. Amén. Y cuánto vivimos nosotros en nosotros mismos. Cuánto nosotros ocupamos, cuánto ocupamos nosotros el nombre de Jesús y ocupamos el nombre de Jesús para hacer nuestra voluntad, escudados en lo que nosotros queremos hacer. ¿Y cuántos de nosotros verdaderamente vivimos, dejamos que Cristo viva por medio de nosotros? Y algo que es muy claro, Dios no es un Dios de confusión, Juan Carlos, como bien lo comentas. Jesús nunca iba a hacer nada que fuera en contra. Todos los evangelios dicen, Él no vino a hablar sus palabras, Él vino a hablar las palabras del que le envió. Amén. Y Jesús, por eso Pablo le está diciendo exactamente lo mismo. Ya no vivo yo, sino ahora Jesús vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la emuná, en la fidelidad del Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? Dejamos nuestra vida para empezar a vivir con ellos. Y el testimonio se ve reflejado ¿en qué? Se va a ver reflejado en los frutos que nosotros tengamos.
Dice la Escritura que en esto es glorificado mi Padre, en que llevemos mucho fruto y que su fruto así permanezca. Dice la Escritura también, Jesús nos da un secreto que es muy sencillo. Los que hacemos difíciles la palabra somos nosotros. Dice Jesús, ¿cómo conoces si un árbol es bueno? Por el fruto. Por el fruto. Un árbol bueno no puede dar frutos malos. Un árbol malo no puede dar frutos buenos. Y entonces por eso dice la Escritura que por sus frutos su fruto los conocerás. Si me amas, si a tanto amamos y defendemos a Yeshua, a Cristo, Amén. a Jesús como lo conocemos, ¿sí? Él mismo nos dice, guarda mis mandamientos. No me ames de otra manera que a ti te parezca que es correcto. Me estás diciendo que me amas, obedece. Guarda mis mandamientos, porque guardando sus mandamientos vamos a llegar al Padre. Yo lo que te digo, Juan Carlos, Y sus mandamientos no son gravosos. Es algo que todos teníamos, pero dentro de el amor que sentimos que le tenemos al Mesías, le damos un tiempo de reflexión a que, caray, porque así estábamos como tú, muchísimos años ahí, hasta que el Señor tuvo misericordia y nos dio algo más. Ok, Señor, ok. Y entonces vas a entender más claro toda la escritura, toda la Ya no Torah. hay preguntas. Ok. Entonces, también te invito a leer también Segunda de Pedro, en donde lo que hablábamos al principio, ¿no? Dice la Escritura que tenemos que tener cuidado cuando leamos a Pablo. ¿Para qué? Porque Pablo escribe cosas que son difíciles de entender y hace la aclaración, y es el apóstol Pedro, nos habla que tengamos cuidado de no ser ni inconstantes ni indoctos para no torcer las Escrituras, lo que nos pueda llevar a la perdición. Pero gracias por tu comentario, gracias por compartir, y bueno, les mandamos bendiciones a todos. Shalom, shalom para todos, shalom para todos. Hasta luego, shalom, shalom, que Dios les bendiga a todos. Shalom, shalom. Acá cortamos transmisiones. Aquí, hijo, hay que poner Shabbat shalom para todos. Shabbat shalom. Yo quería decir algo. Sí.